El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. A la palabra de esta noche la he titulado La caída de Jericó, un ejemplo de fe y de obediencia. Me gustó mucho el testimonio que dio mi hermano Fabián, de que vemos que él dice que está agradecido con el Señor porque él vino a la casa del Señor a darle las gracias por el trabajo que le ha dado. Pero dice que sobre todo dice que le está dando las gracias por lo que el Señor todavía le va a dar. Si nos damos cuenta, vemos que el hermano está diciendo eso por fe, porque él cree que el Señor lo va a bendecir más con más trabajo. Y pues yo lo creo, y vemos que el Señor sea que lo bendiga y que bendiga su fe, porque el hermano está creyendo eso con fe. Y como le decía, el título esta noche lo he titulado La caída de Jericó, un ejemplo de fe y obediencia. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han oído hablar de la historia de lo que pasó en Jericó, de cómo fue que cayeron los muros de Jericó en ese tiempo. Vemos que la palabra del Señor nos dice que el muro de Jericó, dice, las murallas de Jericó, dice, cayeron por la fe de los israelitas, dice, y porque ellos fueron, ¿qué? Obedientes al Señor, dice, después de haberlo rodeado 7 días, dice. Si nos damos cuenta, la palabra del Señor dice que la fe dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción, dice, de lo que no se ve. Dice, con la fe en el Señor, dice que vemos que todo lo podemos hacer. Por eso vemos que eso sucedió en aquel tiempo. El pueblo de Israel vemos que pudo vencer a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe, ellos confiaban en el Señor, en que el Señor los iba a ayudar. Dice la palabra del Señor en Génesis 15:7, dice que el Señor le dijo, dice, el Señor ya le había prometido la tierra prometida, dice, que fluía leche y miel a Abraham, dice, en Génesis 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para dar a heredar esta tierra. Si nos damos cuenta, eso pasó muchísimo tiempo atrás. Dice todavía aparte de eso que el pueblo de Israel tuvo en Egipto 400 años, dice que estuvo esclavizado en Egipto. Imagínense entonces cuánto tiempo fue de Abraham hasta cuando ellos estuvieron en Egipto. Y vemos que de Egipto, dice, cuando ellos estuvieron en el desierto, dice que duraron 40 años. ¿Para qué? Para que ellos pudieran obtener esa promesa, dice, esa promesa que ellos habían esperado durante muchísimo tiempo. Pero vemos que también ellos no la habían recibido, porque vemos que ellos desobedecieron al Señor. El pueblo de Israel vemos que desobedecieron al Señor. Pero vemos que ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida que el Señor les había dado. Vemos que ellos es donde empieza a moverse la fe, dice, de ellos, de cómo llegar a la tierra. Pero sobre todo, como le decía, la obediencia también. Vemos que el Señor Jesucristo le dio instrucciones, dice, a Josué. Muchos sabemos que Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero vemos que después de que él falleció, vemos que su sucesor fue Josué. Y vemos que el Señor les había dicho al pueblo de Israel que como él había estado con Moisés, vemos que así también él iba a estar con Josué. Así que el pueblo tenía que obedecer a Josué en todo lo que él le decía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. ¿Cuántos le regalan un aplauso al Señor? Amén. Ahora le voy a leer Josué 6:2, dice. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice el versículo número 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Como podemos ver, vemos que aquí el Señor le estaba dando las instrucciones a Josué. Vemos que ahí es donde él estaba dando las instrucciones de qué era lo que él tenía que hacer para que ellos pudieran llegar y obtener la tierra prometida. Lo voy a leer del 5 ahora al 16. Josué 6, del 5 al 16. Dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces
subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando, pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto del arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento. Y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Y solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Si nos podemos imaginar, en los primeros versículos vemos cómo el Señor Jesucristo le estaba diciendo primero, dice que a Josué, dice de cómo él tenía que hacer para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, para cómo destruir a Jericó. Vemos que él estaba dando las instrucciones. El pueblo de Israel, vemos que ellos tenían que hacer todo lo que Josué les decía para que ellos pudieran llegar. Y si nos damos cuenta, vemos que dice la palabra del Señor que todo eso ellos lo iban haciendo, como Josué les decía, vemos que ellos así lo iban haciendo. Vemos que primero dice que el primer día dice que dieron la vuelta, una vuelta nada más. Dice que nadie gritaba, dice nadie hacía nada, como decía el versículo 10, dice nadie hacía nada, dice, solo iban dando la vuelta, y solo los sacerdotes que llevaban las bocinas, solo era lo único que tocaban, dice. Nadie podía hacer nada más. Pero vemos que, sin embargo, vemos que hasta el último día, vemos al 7º día, vemos que dieron 7 vueltas. Y fue ahí cuando vemos que fue donde Josué le dijo: griten, dice, porque el Señor ha entregado la ciudad. Y vemos que después de eso, vemos que cayeron los muros de Jericó, dice la palabra del Señor. Pero lo que yo les quiero decir, que vemos que la obediencia, lo que llega, pues, la obediencia, sí, porque lo que ellos pudieron obtener fue porque ellos fueron obedientes a Josué, pero porque Josué fue obediente al Señor. Así que vemos que la obediencia, vemos que es lo que puede hacer en la obediencia, y la fe, claro, por supuesto, porque ellos tuvieron fe en que al ellos hacer todo eso, ellos tuvieron fe en el Señor, en que el Señor iba a estar con ellos, porque iban a caer los muros. Pero ¿quién se iba a imaginar? A menos nosotros, si nos ponemos a pensar ahorita en eso, si ponemos a dar vueltas en un lugar para que caigan los muros, si nosotros no tenemos fe, no va a pasar nada. O si nosotros quizás estamos enfermos y le pedimos al Señor, pero si nosotros no le pedimos con fe para que se nos quite la enfermedad, no va a pasar nada. Por eso dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe, dice, con fe todo lo podemos hacer. Por eso siempre que hagamos algo, debemos de hacerlo ¿qué? Con fe. Siempre que le pidamos algo al Señor, te lo debemos de pedir con fe. Para que la palabra del Señor se cumpla en nuestra vida. Como vemos que por eso el pueblo de Israel pudo triunfar ese día, y se pudo triunfar. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron al Señor. Y también mucho antes de que ellos fueran a tomar la tierra, vemos que también ellos antes, dice que habían mandado a dos espías, dice que miraran la tierra, que primero fueran a ver la tierra. Y que ellos vemos que dice que ellos entraron, dice, a Jericó, dice, y miraron todo. Y cuando ellos llegaron, dice que llegaron a una casa de una mujer que le llamaban Rahab, dice, la ramera. Y vemos que ella los guardó pues en su casa. Y vemos que ella les empezó a contar, dice la palabra del Señor en Josué 2 del 8 al 11. Ahí lo pueden encontrar ustedes.
que vemos que dice que ella les empezó a contar, dice que todo el pueblo, dice, tenía temor, dice, del pueblo de Israel. Todo el pueblo de Jericó tenía temor, dice, tan solo escuchar ese nombre de todo lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Dice que porque ellos tenían temor de lo que le habían hecho a ellos a otros pueblos, de cómo pasaron el mar pues en seco, caminando, de todas las maravillas que el Señor hacía. Dice que ellos estaban espantados, dice, estaban atemorizados, dice que no podían hacer nada. Vemos, dice que la misma Ra, vemos que le dice, porque su Dios, dice, es Dios de ustedes, es Dios del cielo, dice, y es Dios de la tierra, dice, es un Dios grande, dice, que nadie puede competir con él, dice, por eso nuestro pueblo está atemorizado. Yo me puedo imaginar que muy bien en ese entonces, cuando esa mujer le dijo eso a los dos espías, vemos que ellos quizás pudieron haber llegado al campamento donde estaba el pueblo de Israel en ese entonces y pues no, pues el Señor ya nos entregó la tierra, porque ya nos tienen temor, tan solo oyen nuestro nombre y empiezan a tener temor de nosotros, de que lo vamos a destruir. Yo me puedo imaginar que quizás en ese momento ellos, sin importarle nada, pudieron haber ido en ese instante, no, pues si el Señor ya nos entregó, vamos. Pero sin embargo, como dice la palabra del Señor también en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quizás en ese entonces, si ellos hubieran actuado conforme a sus pensamientos, a las ideas que ellos les hubieran venido en ese entonces, y si ellos no hubieran esperado en el Señor, no hubieran tenido esa fe pues en esperar al Señor, ellos quizás no hubieran podido conquistar en ese entonces Jericó, no lo hubieran podido destruir. Pero vemos que sin embargo, como ellos no actuaron ante sus pensamientos, ellos actuaron y esperaron que a la manera del Señor, al tiempo del Señor. Ellos tuvieron fe y esperaron que en el Señor, para que el Señor, porque ellos sabían que ellos solo no podían hacer no podían llegar a la tierra y conquistarla por ellos mismos, no podían. Vemos que el pueblo de Israel tenía fe en el Señor y vemos que ellos esperaron ese tiempo y ellos decidieron que obedecer al Señor, no obedecer a sus pensamientos, a su corazón, a las ideas que venían a su mente, no. Vemos que ellos pudieron conquistar solamente la tierra porque ellos tuvieron fe en el Señor, en que Él se los iba a dar, y ellos fueron ¿qué? Obedientes. Vemos sin embargo, por eso, como dice la palabra en el Salmo 127:1, que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Como dice la palabra del Señor, todo es en vano, todo lo que nosotros hagamos en este mundo es en vano si primero no lo ponemos en la mano del Señor. Por eso nosotros debemos de tomar este ejemplo de cómo el pueblo de Israel fue que pudo vencer eso, pudo vencer a Jericó en ese entonces. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron fe y fueron obedientes en el Señor. Por esa fue la única manera en que ellos pudieron conquistar ese lugar y poder pasar a la tierra, llegar a la tierra prometida. Así les digo, nosotros en este tiempo, si nosotros tenemos fe en el Señor y si le somos obedientes, y todas las cosas que hagamos, que emprendamos en nuestro camino, en nuestra meta, ya sea que a veces cuando empieza el año uno empieza a hacer metas, hoy yo voy a hacer esto, voy a hacer otro, pero a veces uno nomás lo dice en la mente de uno, o quizás lo platica quizás como en mi caso, quizás yo lo platico con mi esposa, pero si quizás nada más lo platicamos entre nosotros, pero si no lo ponemos en la mano de Dios, como lo dice el Salmo 27:1, todo va a ser en vano. Por eso dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos, para que dé fruto, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, tenemos que ponerlo primeramente ¿qué? En las manos del Señor, para que nos vaya bien y el Señor nos responda. Y como les decía, siempre esperar el tiempo de Dios, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y nosotros nos podemos equivocar de muchas maneras, nosotros somos humanos y podemos decir, no, pues esto está bien y esto está así, y sí va a pasar así como yo digo, pero no. Quizás el Señor nos diga en algún momento algo que quizás en un sueño el Señor nos hable y nos digas esto, y quizás a nosotros nos parece que nosotros, no, pues eso es una locura, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo el Señor puede hacer eso? Pero si el Señor nos lo está pidiendo, quiere decir que nosotros sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está diciendo que sí lo va a hacer. Como el pueblo de Israel, imagínense, ¿quién se iba a imaginar que nada más al dar 7 vueltas alrededor y el último día dar 7 vueltas en total, cayeron los muros? ¿Quién se iba a imaginar eso? Nadie se lo pudo haber imaginado, pero sin embargo que el Señor
Esos muros cayeron, ¿por qué? Porque el Señor lo hizo con su gran poder. No fue el pueblo de Israel que lo hizo, sino fue el Señor Jesucristo que lo hizo con su poder. Por eso le digo que nosotros siempre agarremos pues ese ejemplo, pues ejemplo de fe y de obediencia. Así nosotros si le somos fe, si le tenemos fe al Señor y si le somos obedientes, como le decía, el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero como le decía, la palabra del Señor no miente, pues dice, porque es Hebreos 11:1, dice después la certeza, la fe dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, si nosotros tenemos fe, dice, van a suceder cosas grandes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe. Pero también, sin embargo, como dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como le digo, sin fe no va a pasar nada, pero con fe todo puede pasar. Bueno, siempre y cuando pues todo sea por una buena razón, todo sea para el Señor, pues para alabar al Señor. Igual el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora nosotros estamos ahorita en este mundo, que quizás supongamos que vamos en un cuarto, ¿no? Y estamos en un cuarto oscuro y no podemos si estamos en un cuarto oscuro y empezamos a caminar, ¿qué va a pasar? Podemos chocar con algo, podemos tropezar y podemos caer. Lo mismo es en este mundo. En este mundo, si nosotros nos alejamos del Señor, si nosotros no empezamos a caminar y a ser obedientes a lo que el Señor nos manda en su palabra, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, ¿cuál es la lámpara de nosotros en este mundo? La lámpara de nosotros es la palabra del Señor. La Biblia es nuestra lámpara. Si nosotros la leemos, si nosotros la escudriñamos y empezamos a ser obedientes a todo lo que nos dice, pues a creerle al Señor, a tener fe y a ser obedientes a todo lo que la palabra del Señor nos dice, nos va a ir bien, nunca vamos a tropezar, nunca nos va a poder pasar nada, porque dice la palabra del Señor que es una lámpara para nosotros. Es la luz. Al escudriñar la palabra del Señor vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar muchísimas cosas que nos va a servir en toda nuestra vida diaria, en donde quiera que vayamos, aunque vengan los ataques del enemigo. Por eso es bueno pues escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar cómo tú puedes pues derrotar al enemigo. Cómo puedes, no, pues quizás andas oprimido, pero no, pues ando cansado, no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero si vemos que dice la palabra del Señor que al venir a la iglesia dice que el Señor te va a dar refrigerio para tu alma, dice, y es mejor estar un día, dice, en la casa del Señor, dice, que 1000 fuera de ellos, dice. O sea, van a ver cosas más grandes. Si vienes y buscas al Señor, dice la palabra del Señor, que Él te va a dar fuerza, dice, como la fuerza de búfalo, así, dice, como se la daba a él al rey David, dice que así también nos la va a dar a nosotros, dice. Pero si nosotros le buscamos y le somos obedientes al Señor. Igual si nos damos cuenta, ejemplo de lo que hace la fe y la obediencia. De uno de los más grandes ejemplos es, imagínense nada más, el rey David. ¿Quién fue el rey David? El rey David fue un rey grandísimo. Se puede decir que en la Biblia dice la palabra del Señor que no hubo nadie antes ni después de él, nadie hubo como el rey David. Pero el rey David también sufrió. El rey David sufrió muchísimo antes de llegar de ser coronado como rey. Él sufrió mucho. Pero sin embargo, como dice la palabra del Señor, él tuvo fe en el Señor y le fue obediente. Aunque lo persiguieron, lo buscaron muchísimo, dice que él siempre fue obediente al Señor y nunca decidió apartarse o irse para atrás, no, sino él pues siguió pues firme hacia adelante, aunque andaba huyendo, pero él seguía pues confiando en que el Señor estaba con él, y por eso el Señor al final de todas las luchas que él pasó, vemos que el Señor que él lo bendijo. ¿Por qué? Porque él fue obediente y él tuvo fe en el Señor, y luego que vemos que él pudo ser coronado, pudo llegar al trono y pudo tener una vida en paz. El Señor le dio paz, dice, de todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque él lo buscó al Señor. Y es lo mismo que le digo, que les animo pues a ustedes, de que si nosotros tenemos fe en el Señor y le somos obedientes a todo lo que el Señor nos manda, nos dice, el Señor puede hacer cosas grandes con nosotros en nuestra vida. Amén. Sin embargo, vemos que todo lo contrario fue el rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl dice la palabra que no tuvo fe en el Señor, porque el Señor le había dicho que él estaba con él, que él lo iba a bendecir, si le fuera pues fiel al Señor. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo él? Él no tuvo fe. Se puede decir que no tuvo fe y no fue obediente ante el Señor. Porque cuando el Señor le daba instrucciones de que hiciera esto,
Si el pueblo le decía otra cosa, él en vez de oír la voz del Señor, escuchaba la voz del pueblo y desobedecía a la voz del Señor. Y no estaba siendo obediente, pues. Y eso pues al Señor le desagradó. Y todavía vemos que el Señor le dio otra oportunidad, porque vemos que la palabra del Señor dice que Él es misericordioso. Grandes son y nuevas su misericordia, dice, todos los días, dice que son nuevas, dice. Vemos que después de eso el Señor, aunque el rey Saúl le había fallado una vez, dice que le dio otra oportunidad. Y vemos que le volvió a fallar otra vez el rey Saúl. Y también le volvió a fallar. ¿Por qué? Porque no tenía fe en el Señor. No fue obediente ante el Señor. Y por eso vemos que el Señor dijo que lo apartó. Dijo que iba a quitar su reinado. Y a causa de él también toda su familia. ¿Por qué? Porque él no creyó en el Señor. No fue prosperado. ¿Por qué? Porque no le creyó. Así uno no puede prosperar. Sin embargo, vemos que de eso también nosotros debemos después de agarrar, pues, y debemos que él no fue obediente. Por eso el Señor lo despreció. El rey David fue obediente y el Señor lo bendijo, porque tuvo fe y fue obediente ante el Señor. Los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tuvo fe en que iban a caer y fueron obedientes ante el Señor, ante todas las instrucciones que el Señor le dio a Josué. Vemos que ellos fueron obedientes y conforme a eso, a su obediencia de ellos, vemos que pudieron caer las murallas de Jericó. Y como les digo, si nosotros tenemos fe en el Señor, en que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida, y si nosotros le somos obedientes, el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Porque pues la palabra del Señor lo dice, como dice Jeremías 33:3. Vemos que el Señor dice que Él va a hacer cosas grandes en nosotros. Si nosotros le buscamos, pues, y le creen en el Señor, tenemos que creer en el Señor. Y la palabra del Señor no es no es mentira, pues, para que no, porque dice la palabra del Señor que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Clama a mí, si yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. También tenemos que clamar, pero sobre todo tenemos que tener fe y ser obedientes ante el Señor para que Él sea que nos bendiga. Ahora también tenemos unos ejemplos de lo que es capaz, pues, de hacer la fe. Hebreos 11 del 5 al 8 dice: por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos que dice la palabra del Señor que Enoc, dice, en ese entonces vemos que esto fue en el Antiguo Testamento. Vemos que él no murió, dice, como todas las otras personas que murieron. Vemos que dice la palabra del Señor que a él el Señor se lo llevó. Él desapareció prácticamente. Nadie supo qué pasó con él. Prácticamente el Señor se lo llevó vivo. ¿Por qué se lo llevó vivo? Dice, porque él creía en el Señor, él tenía fe en el Señor y él le fue obediente al Señor. Vemos que por eso fue la única manera en que el Señor dice que se lo llevó, porque era una persona que le obedecía. Yo me imagino, pues, que le obedecía prácticamente a todo lo que el Señor le decía. Era obediente y su fe me imagino que era grandísima, por eso el Señor se lo llevó. Él no vio muerte. Y vemos que también el versículo 7 dice: por la fe, dice, Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, dice, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y en esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que Noé, imagínate, cosas que no se veían, el diluvio, agua, nunca había llovido, imagínense. Cuando él quizás estaba construyendo el arca, la gente decía, yo puedo imaginarnos que la gente decía, no, pues ese señor o ese viejito está loco, porque ya tenía 600 años. Dice, no, pues ese viejito está loco. Dice, ¿cómo va a ser posible que va a llover? Dice, si nunca ha llovido, nadie ha mirado el agua aquí. Dice, ¿cómo va a llover? Pero él, sin embargo, hizo que él estuvo construyendo el arca, dice, paso por paso. También construyó el arca conforme a lo que el Señor le dijo. Él fue obediente. El Señor le dijo, no, pues el arca así lo tienes que hacer. Vemos que él así lo hacía. Y su fe, vemos que la fe que él tuvo en el Señor, pues, que fue lo que le ayudó, pues, a seguir adelante. Y esa fe hizo que se salvara él y su familia. Sin embargo, todas aquellas personas que no tuvieron fe en el Señor se quedaron, pues, murieron prácticamente. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Quizás cuando Noé les dijo, ellos no le quisieron creer a él. Y prácticamente, ¿qué pasó? Por no tener fe, murieron. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tiene fe, uno también, así como aquellas personas que murieron, uno también prácticamente está muerto espiritualmente, podríamos decirlo así. Si nosotros no tenemos fe en el Señor, en que el Señor puede hacer cosas grandes, nosotros quizás también estamos muertos. Pero si nosotros tenemos fe, vemos que estamos pues vivos espiritualmente, porque en el Señor, porque lo estamos creyendo, el que puede hacer cosas grandes. Igual el 8 dice, por la fe, dice, Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, dice. Imagínense, dice la palabra del Señor, que Abraham, dice el padre de la fe, dice que él salió, dice, de su tierra y de su parentela, dice, a un lugar que ni él mismo sabía a dónde iba. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, que él le creyó ¿a quién? A Dios. Y él tuvo fe en que Dios lo iba a bendecir. Por eso él se fue. Y él fue obediente. Y también Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y él le creyó también. Y vemos que sin embargo, aunque él ya era grande, dice, su esposa era grande en su vejez, pero por creerle a Dios, ¿qué pasó? El Señor le dijo que su descendencia iba a ser como la arena de la tierra, como las estrellas del mar. Y así lo fue. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios, él tuvo fe en el Señor y fue obediente en el Señor, así como le digo, así como el pueblo de Israel cuando tumbó las murallas de Egipto. ¿Por qué? De Jericó, perdón, porque ellos tuvieron fe en el Señor y fueron obedientes. Por esa misma razón vemos que Noé, Abraham, Enoc, vemos que fueron bendecidos por el Señor. ¿Por qué? Porque su fe fue grande y ellos que obedecieron también al Señor. Igual la palabra del Señor dice en Hebreos 11, el 24 al 27, dice, por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dice, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Imagínense, su fe de él estaba grandísima, que desechó prácticamente todo. Él se podría decir que él era rico porque se crió en la casa de los ricos, se puede decir. Él era rico, pero ¿qué dice la palabra del Señor que él hizo? Que él prefirió dejar todo. ¿Por qué? Por el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos todo por el Señor Jesucristo? Vemos que el Señor nos bendice. Por eso, como decía el pastor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. Pero todo solo eso, eso va a venir, las bendiciones, todo va a venir por añadidura, todo cuando nosotros dejamos todo por seguir al Señor. Ahí es cuando el Señor nos empieza a bendecir. Así como vemos que cuesta, a veces le digo, a veces cuesta, pero las bendiciones son seguras. Porque el Señor mira cuando nosotros nos esforzamos, el Señor mira nuestro esfuerzo, y es cuando ahí el Señor que dice, no, mi hijo se está esforzando, por eso mi hijo, pum, lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque él es lo que me gusta, dice el Señor, que se esfuercen. ¿Para qué? Para que ellos vean que también yo los bendigo por su gran esfuerzo. Y si es verdad, vemos que también lo que hizo Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Él dejó toda la riqueza de Faraón en Egipto, y prefirió irse con el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que también huyó y se fue de ahí de Egipto. Y el Señor lo bendijo, que vemos cómo lo usó grandemente para traer al pueblo, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Aunque vemos que al principio él no quería, tenía miedo, pero vemos que luego él se animó y fue. ¿Por qué? Porque creía pues en el Señor y confió pues plenamente en el Señor, en que lo iba a ayudar. Por eso dice, por esa fe vemos que el Señor lo bendijo grandemente. Y como le digo, así como el Señor hizo grandes cosas con cada uno de ellos, el Señor también lo puede hacer con nosotros. Pero nosotros debemos de tener fe, dice la palabra del Señor, y ser obedientes ante el Señor. Aunque como le digo, a veces quizás haya días en que quizás nos estamos muy cansados, quizás no queremos venir a la iglesia, pero pues la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos, dice, como muchos tienen por costumbre. Y si la palabra del Señor lo dice, es porque el Señor sabe que si nosotros dejamos de congregarnos, algo puede pasar en nuestra vida. Te dejamos como una puerta abierta. ¿Y qué pasa cuando dejas esa puerta abierta? Cualquier persona puede entrar a tu corazón, a tu vida prácticamente. Es como si nosotros dejamos la puerta abierta de nuestra casa en la noche. Puede entrar el ladrón, alguien puede entrar. Quizás nosotros nos vengamos a ir a la iglesia y dejamos la puerta abierta de nuestra casa. Quizás cuando lleguemos ya no haya nada. Así lo mismo, por eso la palabra del Señor no se equivoca. Dice, no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque si te dejas de congregar un día, 2 días, o una semana vienes sí y otra semana no, ¿qué va a pasar? El enemigo empieza pues a trabajar pues en tu vida, y quizás ya luego se te va acabando la fe, y ya luego ya como que ya no quieres ser obediente al Señor, ya como que te cuesta ser un poquito más obediente. Pero vemos que sin embargo tú te mantienes pues viniendo a la iglesia, echándole ganas a las cosas del Señor. ¿Qué pasa entonces? Tu fe va creciendo, y tú vas haciendo conforme a tu fe va creciendo, tú vas siendo obediente también, y ya luego te hace más fácil puedes servir al Señor. ¿Por qué? Porque tu fe está activada en el Señor. Igual la palabra del Señor dice en Hebreos 11 del 32 al 34, dice, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vemos que cada uno de aquellas personas, vemos que hicieron cosas grandes, pero todo, ¿por qué? Porque ellos tenían fe. Ellos tenían fe y les creyeron primeramente al Señor, en que el Señor podía hacer cosas grandes en cada uno de ellos. Si nos fijamos, bueno, no sé cuántos de ustedes han leído la historia de los jueces. Vemos que en la historia en jueces pueden encontrar la historia de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Fueron grandes personas que el Señor usó como jueces en el pueblo de Israel. Y vemos que antes, cuando los de Filistea venían y atacaban al pueblo de Israel, el Señor los castigaba porque ellos pecaban constantemente. También el pueblo de Israel les fallaba al Señor, por eso el Señor los castigaba también. Pero vemos que Él sacaba un juez para que los libertara al pueblo. Vemos que uno de esos sacó a Gedeón. Vemos que dice la palabra del Señor que con solo 300 personas dice que derrotaron a muchísimos filisteos. Los derrotaron solo con 300 personas. Pero es que prácticamente no eran ellos, era el Señor Jesucristo, que fue que destruyó a todos ellos, le daba la victoria. ¿Por qué? Porque él tenía fe y era obediente a todo lo que el Señor le decía. Prácticamente por eso, igual Sansón, cuando su gran fuerza, ¿quién se la daba? El Señor. Jefté, también vemos lo que la palabra del Señor dice que hizo Jefté. También destruyó pues a un ejército. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. El rey David, el profeta Samuel, vemos que fue un profeta, si todos lo conocemos, me imagino, el profeta Samuel, un profeta que el Señor usó grandemente en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él era un profeta del Señor y le servía pues al Señor. Vemos que así también, así como esto, vemos que también la palabra del Señor nos dice que nosotros, sobre todo, dice que debemos hacer ¿qué? Debemos de tener fe y obedientes. Esas son la clave de lo que hizo el pueblo de Israel con Jericó. Eso fueron la clave, la fe y la obediencia. Por esa razón ellos destruyeron. Y si nosotros activamos nuestra fe y somos obedientes al Señor, cosas grandes pueden suceder. Y también vemos que la palabra del Señor también nos dice en Marcos 16:16, vemos que el Señor nos dice que nos da la clave para que nosotros seamos salvos. Dice la palabra del Señor, dice: el que creyere y si fuere bautizado, dice, será salvo, dice, mas el que no creyere será condenado. Vemos que aquí nos está dando, si nosotros, yo pienso que ya la mayoría pues está bautizado, ¿va? Y nosotros antes de dar ese paso, vemos que nosotros, o sea, la pensamos primero, ¿va? Y nosotros decidimos dar ese paso. ¿Por qué? Porque es un paso que de obediencia. Lo debemos hacer pues por fe y en obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Dice el Señor que es algo que se necesita, dice, para poder llegar al reino de los cielos. Si nosotros queremos llegar al reino de los cielos, si nosotros queremos llegar con Jesús a esa morada celestial que va a ser para la eternidad, debemos de dar ese paso. Y vemos que, o sea, pues es un paso pues que todos, yo pienso que todos los cristianos pues lo tienen, los seguidores de Cristo lo tienen que dar, pues tienen que dar ese paso de fe, ese paso de obediencia para poder porque el Señor lo está mandando. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? Si nosotros no hacemos ese paso, no estamos siendo obedientes ante el Señor y estamos siendo todo lo contrario, pues estamos siendo desobedientes y eso al Señor no le agrada. Por eso si nosotros queremos queremos vivir eternamente con el Señor, queremos que cuando nos vayamos de este lugar vivamos con Cristo para siempre, debemos de dar ese paso, pues el paso de fe, de bautizarnos. ¿Para qué? Para que y luego pues si seguimos leyendo pues en la palabra del Señor nos dice pues que lo importante y sobre todo los premios que el Señor nos da, los dones espirituales y muchísimas otras cosas del Espíritu Santo, vemos que viene cuando pasa eso. ¿Por qué? Porque todo eso va conforme a un paso, como el paso que está dando el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pues como les decía, pues prácticamente esto ha sido todo. Y yo les invito a que pasen aquí enfrente y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él ponga fe en nosotros y que nos ayude a que seamos obedientes pues ante Él, para que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón y que Él sea que nos ayude pues donde quiera que nosotros vayamos, que Él sea que aumente nuestra fe, porque el enemigo, dice la palabra del Señor, que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere prácticamente destruirnos a todos nosotros. Él no quiere que nosotros como pueblo del Señor crezcamos, Él no quiere que nosotros avancemos. El enemigo quiere todo lo contrario, el enemigo quiere solo que retrocedamos, que vayamos para atrás. Pero pues
para atrás ni para tomar impulso. Nosotros debemos de ir siempre para enfrente, pues buscando al Señor, buscando más de Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.